sustituirá por phi. Y así sucesivamente se construiría el texto cifrado, criptograma, tal como lo veis ahí. X, phi, delta, mu, tau y xi. ¿De acuerdo? Este era otro método, como veis, en el que se va sustituyendo cada letra del alfabeto por otra del mismo alfabeto. Bien. Otro también muy célebre es el llamado Código del César. Probablemente muchos lo hayáis visto y recibe este nombre porque fue utilizado por primera vez en el primer siglo antes de Cristo por Julio César. Vamos a ver. Este método de cifrado hacía lo siguiente. Si suponemos que la primera fila de esta tabla representa el texto claro, vemos que en la fila de debajo están escritas las letras si se ha producido un desplazamiento de la tira de arriba en 3 posiciones. Es decir, si la A en la primera fila ocupa la primera posición, la A de la segunda fila ocupa 3 posiciones más atrás. Por tanto, la A se cifra como la cuarta letra del alfabeto, es decir, como la B. Esto tiene una expresión matemática muy sencilla, que es simplemente sumarle, si las letras las representamos por números, es decir, si la letra A fuese el 0, para cifrarla le sumamos el 3 y la letra que se correspondería con el 3 sería la D. Por tanto, ahí os sale la solución. Si queremos cifrar la frase Veni Vidi Vinci, lo que tenemos que hacer es sustituir la V por la Z, como viene en la tabla, después la E por la H, luego la N por la Q y después la I por la L. ¿De acuerdo? Esto suponiendo que estamos haciendo un desplazamiento utilizando 3 posiciones, es decir, la clave sería el 3. Si nosotros, a ver, fijaos en la pantalla, si nosotros tenemos el alfabeto de esta forma, lo que hacemos para cifrar es sumarle al número que se asocia a cada letra, no sé si se ve, así bien, lo que hacemos para cifrar es sumarle al número que le hacemos corresponder a cada letra el número 3, que es la clave. ¿De acuerdo? Así la A pasa a ser la D, la B pasa a ser la E y así sucesivamente. Por tanto, igual que Julio César eligió como clave el 3, podríamos elegir otros números en principio, ¿no? Si tomamos un alfabeto, por ejemplo, de 26 letras, tendríamos 26 claves posibles. ¿De acuerdo? Esta es la pregunta que se os hace. ¿Cuántas claves tendría el código del César? Pues os acabo de decir que 26. Muy bien. Vamos a ver ahora el código de César o el cifrado de César con su fórmula matemática correspondiente. En realidad lo que estamos haciendo es cambiar, si J es el texto cifrado y T es el texto claro, la letra clara, lo que hacemos es sumarle a T 3. Por tanto, si os fijáis en la fórmula que tenemos ahora mismo en la pantalla, A valdría 1 y B valdría 3. En el ejemplo que acabamos de ver. Sin embargo, a A y a B, por supuesto, se le pueden dar distintos valores. No tienen por qué valer ni 1 ni 3. El calcular luego lo que ocurre módulo M es simplemente el tener en cuenta que en el alfabeto solo tenemos 26 letras. Es decir, si nos pasamos, si al hacer la operación A por T más B nos sale un número más grande que 26, lo que hacemos es restar 26 y volver a empezar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí os ponemos un ejercicio un poco más complicado, cifrar la palabra hope tomando este código afín en el que se elige M como 26, el número de letras del alfabeto, A como 3 y B como 5. ¿De acuerdo? Puesto que este lleva un poquitín más de tiempo, casi os sugiero que lo hagáis luego con un poco de calma. Podemos hacer las cuentas de la H para que veáis cómo saldría. Vamos a ver. La H se correspondería con el 7. Luego entonces para cifrar H, el cifrado que corresponde con H sería 7 multiplicado por 3, 21, más 5,
es decir, 26 sería 7 multiplicado por 3 más 5. Es decir, esto sería igual a 26. 26 módulo 26 da 0 y esto quiere decir que la H se cifra como una A, que es la letra que lleva el 0 debajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues podéis completar el ejercicio y os pondremos la solución en la transparencia para que podáis echarle un vistazo luego y ver que habéis entendido el método. Ahora no me entretengo más. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro cómo se realiza este ejercicio? Bueno, pues entiendo que sí. Entonces vamos a seguir un poquitín más adelante sin pararnos demasiado, viendo que este tipo de métodos de cifrado se pueden combinar además con una clave. Tenéis el siguiente ejemplo puesto. La frase que vamos a cifrar, el texto claro, dice The Atomic Energy Commission said, y no dice nada más, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que estas letras vamos a sustituirlas por números, exactamente como estamos haciendo en el cifrado del César o en los cifrados afines. Además, para aumentar un poco la complejidad, lo que puede hacerse es sumar a cada una de las letras que se pretende cifrar un número fijado. Estos números van a venir dados por la palabra clave symbol. Es decir, si yo quiero cifrar la T, lo que hago es, le sumo al número correspondiente con la T, el número correspondiente con la S, y luego continúo igual a como lo hacía cuando utilizaba un cifrado afín cualquiera. ¿De acuerdo? De esa manera, el criptograma resultante que sale sería una L. No me voy a detener más porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, es para que veáis que todo este tipo de cosas se pueden complicar bastante más. También podríamos pedir que esta palabra clave, symbol, se introdujese en lugar de a partir de la T, a partir de la primera letra, a partir de la quinta, de manera que la clave solo influyera en partes del cifrado y no siempre. Sí que tenemos doble seguridad, ¿no? Si se cifra de esta manera, los parámetros que habíamos visto en la transparencia anterior, A y B, permanecen secretos y además permanece secreta la palabra symbol. Hay más seguridad porque hay más información secreta. Bien, pasamos ya, como os decía, a hablar un poco de las máquinas de cifrado. Se conocen máquinas de cifrado realmente antiguas. La primera que hemos visto hoy, el Excitalo, es muy anterior a la primera que vamos a ver ahora, que es el llamado disco de Alberti. El disco de Alberti lo tenéis en pantalla. Es un método del siglo XV y utiliza un cifrado por sustitución. Es decir, suponed que en este disco exterior tenemos el texto claro. Ese disco vamos a suponer que es fijo. El interior va a ser el que nos dé el criptograma y va a ser un disco móvil que nosotros podemos ajustar. Por ejemplo, tal como está situado, si yo quiero cifrar la A, solo tengo que mirar la letra que se encuentra en la posición correspondiente debajo de la A en el disco móvil, en el disco interno. Es decir, la A se cifraría como una D en este caso. Variando la posición del disco interior, cambiamos la clave. Si yo desplazo, por ejemplo, el disco interior una posición, la A se cifraría como una R o como un 1, ¿no? Dependiendo de en qué sentido lo gire. Así, en este caso, para comunicarse con alguien, el receptor autorizado tenía que cumplir dos propiedades. Por un lado, tenía que tener un disco de Alberti idéntico al disco de Alberti que poseía el emisor, y por otro lado, tenía que conocer la posición exacta del disco interior. Tenía que saber cómo estaba este colocado para cifrar y así poder leer los mensajes. ¿De acuerdo? Esto es la primera máquina y tiene mucha más, a pesar de su simplicidad, importancia de lo que puede parecer, porque máquinas ligeramente más complejas basadas en la idea de Alberti son las que se usaron a lo largo de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Ahora en pantalla lo que tenéis no es una máquina de cifrado, sino una máquina de criptoanálisis, es decir, una máquina que pretende recuperar las claves con las que se están cifrando mensajes. Eran las llamadas bombas de Bletchley Park, que intentaban
conseguir las claves de las máquinas de cifrado alemanas, en concreto de la máquina Enigma.